Bueno, pues, ¿por qué no comenzamos a hablar De intertextualidad. Del tema de hoy. Entonces, Sí, eh, yo y Vivi intentamos subir ayer algo más de los textos complementarios. Había un texto que yo había hecho una sugerencia de que leyéramos, es un cuento corto de Marina, pero yo no lo tenía en español, pero lo tenía grabado en portugués en un momento que hemos hecho una entrevista con Marina. Entonces yo pedí a Viviane que subiera este material y no subió la entrevista con Marina. Fue una pena porque sería algo muy interesante porque Marina contesta y dialoga sobre el tema de la intertextualidad, de Ujú. sus lecturas ujú. y de sus producciones. Entonces yo voy a intentar hacer más tarde con Viviane subir esta información, este video. Ok. Se quiser, pode subir. Que ontem a PUC a gente não conseguiu fazer upload. Sí, bueno, vamos a intentarlo hoy, porque era una cosa muy interesante. Pero claro, yo leo el texto en portugués. Sería interesante que si ellos pudieran leerlo en español. Como Marina está traducida y publicada, Está na plataforma, eu subi ¿no? o texto em espanhol. Ha subido el texto en español en la plataforma. Bueno, y entonces vamos a intentar hacer con que lleguen a ustedes las respuestas de Marina a mi recto, que ella tratara de explicar cuánto de lectura tiene su escritura, ¿no? Es muy interesante porque el tema de la intertextualidad es justo esto, ¿no? ¿Quién hace la No. entrevista? ¿Cómo? ¿Quién hace la entrevista? Yo hago la entrevista con Marina Sí. Colasanti. Entonces, en verdad es una grabación que fue hecha en mi salón de clases, de aula. La invitamos para que presentara su último libro y luego hemos leído algunos cuentos y este cuento, 7 años y Ujú, más ujú. 7, entonces yo lo había leído en portugués y ella lo comentaba, ¿no? Yo le preguntaba sobre las lecturas que estaban bajo aquel texto. Entonces ella contesta de una forma muy interesante. Como habla despacio, creo que será bueno y será fácil acompañarla. Vamos a intentar subir hoy, ¿verdad? Es esto. Hubo un problema ayer, no sé qué problema fue, pero hoy trataremos de rescatar esta entrevista para ustedes. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Sí? Dime, Rubén. Y eso de intertextualidades. Eso. ¿Qué podemos decir de esto, no? Y en verdad el tema es trata de que hemos visto que todas estas cosas están eh, ligadas y son inseparables. Esta es una división muy didáctica de aproximación al tema, pero claro, estas cosas están muy comprometidas unas con las otras, ¿verdad? Y la idea es que casi se puede decir que no hay forma, no hay manera de que alguien se haga un escritor, un buen escritor, un escritor que provoque el interés de los lectores si él mismo no es un lector, si él mismo no recoge de las cosas que le interesan, de las experiencias de mundo y de vida, narrativas que ha escuchado con los ojos, como nos decía Eduardo Galeano, o escuchado con los oídos que haya vivido.
Entonces, es la materia, se puede decir que la lectura es la materia prima de la escritura. Y por esto es muy frecuente que se encuentren textos basados en otros textos, explícitamente basados en otros textos. Esto se hace en la poesía, con las parodias, con las paráfrasis. También es común como alusiones, citas, citaciones, no sé si se dice citaciones, pero que se hacen referencias a otros textos. Es muy común en el cine hoy que se haga una escena como un homenaje, una alusión a otra película, a otro director. Entonces, en verdad es una forma de enseñar que no hay maneras de crear una cosa que sea totalmente, exclusivamente nueva. Nosotros portamos en verdad nuestros acervos de lectura, nuestros repertorios de lectura, nuestros acervos de vida. Entonces, todo esto compone la escritura. La intertextualidad es algo presente en nuestras vidas. Además, se puede decir que esta intertextualidad, si consideramos que cada persona es una narrativa en sí misma, la convivencia entre grupos de gentes que trabajan juntos o viven juntos, hace un cruce de vidas y es también un intertexto lo que tenemos al fin y al cabo. Tenemos el cruce de experiencias de vida como el cruce de experiencias de textos, de memorias de textos. Y bueno, esto es la base de la intertextualidad que abre paso a la escritura. Hemos tratado de la escritura al principio y ahora vuelve, ¿no? La intertextualidad es un recurso extraordinario para actualizar nuestras memorias y escenas, deseos, más todavía en el mundo contemporáneo, en que se puede decir como Borges, como dijo Borges, que todo se ha escrito, en verdad. Hay muy poco por escribir. Todo está dicho. Él incluso señala que todo está escrito desde el principio en la Biblia. Que allá están todas las historias de celos, de envidias, de luchas, de intereses, de disputas. Está todo allá. Y que lo que nosotros hacemos es decirlo otra vez de otra manera, pero tratamos de las mismas cosas que afectan la vida humana. Y hay cosas que fueron dichas de manera impecable, y que una vez que las hemos leído se mantiene en nuestra memoria y nuestros recuerdos. Entonces, al escribir estas cosas se asumen otra vez. Hay una palabra, un verso, una imagen que rescatamos y ya está. Se pasa del autor X a nuestra página y la compartimos, y la tenemos como nuestra. Entonces, el efecto de la intertextualidad es también a calmar un poco la preocupación de la escritura, que tenemos que ser siempre muy originales, que tenemos que escribir cosas que nadie ha escrito antes, lo que no es verdadero, es casi imposible, ¿no? Y además de una persona que haya leído mucho y que tenga sus autores favoritos, tenga un punto de vista, una visión de complicidad con un autor, con un pintor, con un director de cine, va seguro en algún momento tener un cruce en su escritura, en su trabajo con estas ideas, ¿no? Y incluso una discusión preciosa es la discusión sobre el plagio, ¿no? Cuando es que de hecho
hay un plagio, cuando hay ¿cómo se dice esto, Rubén? Una citación, Una referencia, una una, cita. Nomás si se habla de cita. una cita también. Bueno, entonces cuando... Allá llegó. Sí, Elvira, No, es dime. que Marimar no sabía si estaba o no, iba a pedir que, porque parecía que estaba tratando de... Estoy tomando nota. Ok, no, para saber si intentábamos buscarte de nuevo. Ok, yo ya me salgo Entonces, para que no haya tantos... sí, creo que Claudia ya está por ahí, ¿no? Ya, estoy Y tomando escuché- también nota desde hace rato. Sí. Bueno, le escuché el niño, entonces dijo, sí, está por ahí. Es mi telón de Bueno, fondo. Hablabas del plagio. es así, por la idea de que si tú manifiestas en el texto un estilo, si haces una referencia a un momento de una literatura o de una obra de arte, y luego repites toda un trozo de un dibujo o lo que sea, ya está referendado, ya tiene una referencia en el propio texto, entonces no es un plagio. Tú das la indicación de la fuente sin que tengas que poner una notita bajo la página, ¿no? O si es la escritura, o hacer una información d'après un autor X. Pero entonces, claro, si tú das algunas informaciones, algunas pegadas, se dice, algunas pistas del trabajo, de la fuente, no es un plagio, aunque no pongas comillas, por ejemplo, ¿no? No es una cita con comillas. Pero si tú reproduces una página entera de una persona sin hacer referencia, claro, esto es un plagio. Pero yo quiero recordar el texto de Pierre Menard, de Borges. Pierre Menard, el autor del Quijote, ¿no? En este texto, en que él reproduce más que una vez la apertura del Quijote, confirma todo el tiempo que se trata de una escritura nueva, de escritura de Pierre Menard. Se inventa un autor que le da historia de vida, hoja de vida, obras, cita fechas, y todo es imaginario, todo es una ficción. Lo que no es ficción es la repetición del texto de Cervantes. Claro, en este contexto en que él insiste en la originalidad del texto del Menard, que repite palabra por palabra el texto de Cervantes, la idea de que está puesta en discusión es que no se puede leer un mismo texto de la misma manera 200, 300, 400 años después. Entonces está jugando con la idea de que un mismo texto no es el mismo texto si es retomado en un contexto distinto, en una sociedad nueva, en otra página de la historia, ¿no? Entonces, con esto también se aclara la idea de copia o la idea de plagio, de repeticiones o cosas como esta, ¿no? Bien. ¿Sí? Sí, porque en el foro alguno de mis alumnos ya preguntaba y adelantaba un poco esto, que un poco hasta dónde, cuál es el límite pues de las referencias de la intertextualidad, digamos, planteándolo así, y traer las ideas, las palabras de otros y ponerlo como en un texto propio, ¿no? Sí, yo pienso que si en el texto está claro, yo me acuerdo de un texto que me imagino que esté traducido al español, que es un texto de Guimarães Rosa, que es la versión de la Caperucita Roja
como la niña que tiene un lazo verde en la cabeza, en que paso a paso está desconstruido el texto de Perrault, porque lo hace la Caperucita de Perrault y no la de Grimm. Entonces, como sus párrafos son la desconstrucción del texto del Perrault, claro que es una referencia explícita más que todo, que hace una versión una versión nueva, el rojo y el verde, el capuz, Capucha. la capucha y el lazo en la cabeza. Entonces, es un juego todo el tiempo, pero mantiene la estructura, lo que dice, yo hago lo que hizo Perrault, pero lo hago en el siglo XX, no estoy en Francia, estoy en Brasil, esta Caperucita no puede ser la misma, pero es un rescate de lectura, de la lectura, incluso porque al final, como en Brasil no hay lobos y las florestas no están los lobos, el lobo allí es la muerte, ¿no? Lo que va a coger la abuelita y llevarla ante los ojos de la niña es la muerte. Este es el verdadero lobo acá. Entonces, es una intertextualidad muy explícita y que valora muchísimo el cuento de Guimarães Rosa, ¿no? Y hay otros autores que han hecho esto muchísimas veces. El ejemplo que habíamos dado de Marina es esto, ¿no? Que además no es un texto que Marina lo toma al poeta Camões, sino un texto que Camões toma al Génesis, ¿no? Al pasaje de la Biblia. Y luego hay en el propio texto de Marina referencias a Shakespeare, cuentos de hadas, hay otras imágenes que están allí, ¿no? Entonces, y ella lo explica muy bien. Además dije, no, pero no me imaginé nada de esto, pero todo esto estaba conmigo, todo esto yo lo traía, ¿no? De mis lecturas desde muy niña. Entonces, al momento que empiezas a escribir todo esto, asuma, y son imágenes que ya no te pueden escapar. Bien. Y otra cosa interesante de la intertextualidad que se puede agregar a la discusión es la idea de la interdisciplinaridad, ¿no? El juego entre historia y ficción, entre matemáticas y literatura, entre el cine y la danza, entre la música y la literatura. Este juego también de áreas y de lenguajes, ¿no? Es muy interesante. Reconocer una danza, un personaje que aparece en la literatura, o en una música, en una composición, eco de algo que se pasó o se vivió en los juegos de la infancia. Entonces, esta mezcla de lenguajes y esta conjunción de campos distintos del saber, del conocimiento, también es una forma más amplia de intertexto, ¿no? Las disciplinas son grandísimos textos, ¿no? Que en el siglo XIX se separaron para que se pudiera profundizar, ¿no? Y tanto se profundizaron que perdieron los hilos en nivel de la vida, de la superficie. Hoy se intenta rescatar estas cosas y poner otra vez asociadas saberes que estaban lejos, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, programas de derecho, de la Facultad de Derecho, en que se basan
en secuencias de libros de literatura. Hay que leer literatura para comprender mejor la exposición de justicia, por ejemplo, que hace un texto. En otras ocasiones es necesario aproximar una discusión económica, por ejemplo, de una discusión cultural. Entonces, estos campos están también promoviendo una forma de intertexto, de intercambio. Lo llamamos interdisciplinaridad, pero está en el campo de las macronarrativas del saber humano, ¿no? De hecho, yo cuando escuché tú en el video hablas un poco de eso y una de las preguntas que yo estaba pensando formular era justamente sobre el tránsito de la intertextualidad a la interdisciplinaridad. Pensaba un poco así que la intertextualidad, pensando un poco en los mediadores de lectura, e incluso en todo este discurso de promover la lectura, de formar en el hábito de lectura, la lectura por placer. Por supuesto que en todo evento hay una cuestión de intertextualidad que cuando estamos leyendo, cuando estamos hablando y escribimos, traemos de otros textos que nos han ayudado a conformarnos, ¿no? Pero ya hablar de interdisciplinaridad me parece que ya hay como una cuestión de estudio, como una reflexión más organizada de las lecturas y de la lectura. Lo pensaba así, porque bueno, normalmente las disciplinas, como dices, se fueron organizadas en el siglo XIX como parte de todo el pensamiento científico para decir, bueno, quien va a estudiar biología va a estudiar biología, quien va a estudiar física, quien va a estudiar matemáticas, y bueno, así se separa, pero son al final campos de estudio. Hablar de interdisciplinaridad implicaría entonces una lectura una lectura más organizada en función del estudio, de la reflexión para el conocimiento. ¿Puede ser? Mira, Rubén, Sí. es decir, como entendiendo la disciplina como una visión o una forma de interpretar el mundo. No, la disciplina como un campo del conocimiento. Okay. Digamos que el conocimiento está en diferentes campos, como nos los han marcado desde el pensamiento científico y cartesiano, ¿no? La biología, la química, la física. Entonces, cuando tú estás leyendo de biología y estás trabajando en biología y por fuerza tienes que mirar una cuestión de historia, tienes que leer a Julio Verne o la biografía de Darwin, necesariamente te lleva a entender que Darwin se fue a Brasil y cuando Darwin fue a Brasil es un momento específico de la historia de América Latina, de la colonia, del imperio. Entonces, allí hay como un evento de interdisciplinaridad que pasa por mí como lector, cuando estoy intentando entender algo de biología, le va a Darwin y me lleva a entender la experiencia de Darwin en Brasil en un momento particular. Como transversalidad, ¿sí? ¿O no? Sí, no sé si transversalidad, más bien como hilos conductores, lo pienso. Así como Mira, intertextualidad, también interdisciplinaridad, lo pienso yo, o sea, estoy imaginando. tiene que considerar que hay niveles en estas cosas. Claro, si hago una investigación de la naturaleza del tema que tú me presentaste ahora, entonces tengo que hacer una investigación. ¿Qué aporte el viaje, el momento histórico, las personas que encontró en Brasil pudieran traer a las descubiertas o las reflexiones de Darwin? Pero igual, al escribir un texto, muchas cosas pueden llegar a la conciencia de una forma inconsciente. Pero de hecho, cuando, por ejemplo, Guimarães Rosa escribe el texto sobre la niña con el lazo verde en la cabeza, era una decisión de tomar Perrault y reescribir el cuento. Entonces, claro, a veces esto puede parecer muy espontáneo, en verdad no lo es. Hay
una de las cosas que está en la entrevista de Marina es justo esto. Marina decía, no, pero no pensé en el verso de Camões. Pero yo le digo, es imposible que no haya pensado en el verso de Camões, que es el soneto más conocido del poeta portugués en Portugal y acá. No, pero yo no lo tomé con conciencia. Estaba en las lecturas que yo había hecho, pero todo el tema del cuento es, en verdad, una referencia al soneto, aunque haya leído el soneto una vez. Pero yo quisiera traer un ejemplo que a mí me encanta, que es de Calvino, que está en las Cosmicómicas, en el libro Las Cosmicómicas, que es el texto de la espiral, ¿no? Entonces, que describe la evolución de un Molusco. molusco, que es una descripción al mismo tiempo biológica, al mismo tiempo literaria, al mismo tiempo antropológica, porque se va cambiando los sentidos y la experiencia de sentir la vida, pensar la vida, entender la vida desde allí. Entonces, hay una interdisciplinaridad voluntaria, deseada, ¿no? Es en propósito que lo hace. Como en propósito, hay una serie de cuentos en Brasil de un autor que escribe bajo un seudónimo de Malbatarran, y que hizo cuentos maravillosos, todos cuentos matemáticos, son cuentos de enigma, pero son literarios, todos muy literarios. Son cuentos muy sofisticados desde el punto de vista de la literatura, que recoge al Oriente Mágico de India, de Irán, de Persia, de Irak, para traer discusiones matemáticas. Él era un matemático, sabía que las matemáticas que usamos nosotros en el occidente nacen entre los árabes, y cuenta cuentos mágicos árabes para traer los enigmas y enseñar operaciones matemáticas que son complejas de una manera extremadamente sencilla. Entonces también hay una cosa consciente ahí, ¿no? Y que cruza áreas de saber, de conocimiento muy distintas. En verdad, esto tiene un valor extraordinario en nuestro siglo, porque justo estamos intentando hace 30, 40, 50 años recuperar lo que hemos, recuperar un encuentro entre saberes distintos, conocimientos distintos que hemos separado en el siglo XVIII, XIX, cuando intentamos disciplinar el conocimiento, poner los conocimientos bajo eh, eh, Que- columnas y en cajones muy separados, ¿no? Entonces estas cosas son fatales al final, porque hoy incluso nuestras universidades están divididas aún según una idea del siglo XIX. Siquiera hemos llegado al siglo XX, ¿no? Y el intento en verdad que deberíamos hacer sería mucho más integra- con la escuela básica, enseñar las cosas, enseñar la lengua con la geografía, la historia con las artes y traer la filosofía y las matemáticas para un encuentro. Tendríamos que cambiar también la formación de los maestros, pero hay bases teóricas muy bien distribuidas hoy que nos ayudarían mucho a pensar las cosas así, no solamente desde un punto de del intertexto, del cruce de lenguajes literarios, pero también del interdisciplinario que se puede obtener con esto. Todo el trabajo
de los teóricos franceses como Edgar Morin, por ejemplo, han intentado hacer cambios más profundos en la manera como tratamos el conocimiento, incluso rescatar la poesía, rescatar la literatura para la formación personal de los sujetos. Entonces, la idea de que no basta ser un buen matemático, sino que hay necesidad de que él conozca música o conozca poesía, que estas cosas están en relación, que la afectividad no es algo que se puede echar fuera, ¿no? Que compone el pensamiento, que compone las acciones, la política de las gentes, ¿no? La posición, el punto de vista sobre la vida, y todo eso está muy entrelazado. Yo quería preguntar, bueno, no sé si Rubén quería preguntar otra cosa o decir otra cosa sobre la interdisciplinariedad. Si no, No sé, no, bueno, sí, quizás si no, sí, es que estoy pensando así, tal vez no lo tengo muy claro todavía, pero eh, un mediador de lectura que no es especialista en literatura, que no es ni siquiera, a veces ni siquiera profesor de universidad, sino pensemos también un maestro de educación básica. Plantear esta cuestión de interdisciplinaridad puede ser mucho más complejo, ¿sí? O puede ser mucho más sencillo. A ver, lo pienso así, a ver, ahorita vemos. Porque tal vez queda claro la intertextualidad y la relación que hay entre los textos para un escritor, pero también para un lector, o sea, digamos, en ese nivel. Pero ya plantearlo a nivel de disciplinas, considerando que estas disciplinas han sido organizadas de alguna manera, vamos a decir arbitrariamente, pero que obedecen a una visión del mundo y de las cosas también. O sea, están separadas así. Plantear eso y llevarlo a la práctica con sus alumnos en su trabajo de formación de lectores, me parece que, bueno, por supuesto que sería interesante, pero hay como un camino. Y entonces me parece que esto tiene que ver con reconocer que el estudio, que estudiar, es un acto de lectura que también puede ser gozoso, placentero. Sí. Y esto lo digo, yo No, sé que quienes estamos aquí estamos de acuerdo, pero afuera no mucha gente lo tiene claro. El discurso, incluso hay quien ha promovido lectura versus estudio, ¿no? Leer, que es una entonces equivocación, estudiar, ¿no? es una equivocación. Y entonces me parece El que... estudio va mal porque la gente lee mal. Entonces, si hay lectura, Exacto. mucho más que la gente, bueno, yo puedo decir que si la gente se siente involucrada en un texto, en la lectura, puede que no sea ficcional, además, puede estudiar mucho mejor. Si entiende de qué punto de vista está leyendo, por qué está leyendo, qué va a hacer con la lectura, todas estas cosas tienen que estar presentes. Pero una cosa que decías sobre la experiencia del mediador de la escuela, por ejemplo, básica, fundamental, yo pienso que es lo que es difícil es que para hacer un trabajo de esta naturaleza con niños pequeños o muy gente muy joven, es que tú no tienes un encuadre, no sé, un marco donde te puedas ubicar, porque el texto didáctico, no sé cómo se dice, el texto didáctico, el libro didáctico, sí, Libro de como texto. dicen, Libro de texto. el libro de texto, tenés las cosas todas separadas. Entonces, él tiene que tener un manejo de lectura muy bueno
para ubicar que en la página 70 y en la página 12 hay cosas que se pueden enseñar al mismo tiempo y además son más claras y mejores. Sí, será mejor explicado si las componemos así. Pero habría que tener grupos de estudio, trabajo con los libros de texto, discusiones con profesores de distintos niveles, para que estas cosas pudieran cambiar. Pero no sé si las editoriales están interesadas en estos cambios, no sé si están los investigadores interesados en un trabajo más cercano, porque en verdad son especialistas, son expertos, todos estos que escriben los libros de texto y tienen una especie de reserva de dominio, de conocimiento, y que resisten muchísimo a un trabajo, por ejemplo, en que alguien de literatura esté trabajando con alguien de historia. Hay mucha resistencia desde el punto de los productores de estos textos, de los editores, que tienen su interés mercadológico puesto, ¿no? Entonces, el profesor tiene que saber él mismo leer este libro de texto y aproximar las cosas, ¿no? Si él está muy convencido de que por ahí puede manejar mejor su trabajo de mediador, ¿no? Cuando hablo de mediador o hablo de profesor lector, no estoy hablando solamente de gentes que trabajan con la lengua materna o con la literatura, ¿no? Lectores somos todos, en distintos lenguajes incluso, ¿no? Puedo tener mucha dificultad, por ejemplo, de comprender un lenguaje de física que no corresponda a una divulgación científica. Si es un texto que intenta aproximarse del público, explicar las conclusiones y los descubrimientos de un físico, de un cientista, es más fácil. Pero si este cientista usa su lengua, que es la matemática, yo personalmente estoy perdida, no soy capaz de seguir. Entonces, tampoco se trata de hacer con que todo quepa en el mismo, en la misma cazarola, se dice. Yo creo, Rubén, ¿se oye? Sí, escucho. Bueno, yo creo, Rubén, que no son todos los maestros, pero hay muchos maestros que hace muchos años le han apostado a un trabajo por proyectos en las escuelas. Y ese trabajo por proyectos es un trabajo que es un ejemplo de un trabajo de interdisciplinaridad. Ellos lo comprenden bastante fácil, ¿sí? No sé, de partir para hacer un proyecto sobre algún viaje que quieren hacer de fin de año, y entonces deciden aprender de geografía, pero también de arte, porque hay algún autor muy importante que vive en esa ciudad, pero además, digamos, como que son capaces de tejer los discursos de las distintas disciplinas en función de ese trabajo con los chicos. Y ellos tienen desde hace muchos años una desconfianza muy grande con el libro de texto. Es más, los texteros desde los años 90 han estado sintiendo que el trabajo por proyectos los saca a ellos del mercado. ¿Sí me explico? Sí, claro que sí. Entonces, yo creo que no es tan difícil, digamos que ellos tal vez no mencionen la palabra interdisciplinariedad, pero ellos están haciendo interdisciplina con los chicos. Y yo creo que sí, incluso el propio programa de México ya plantea eso en lengua y comunicación, ¿no? En español.
ya me plantea, pero me parece que no ha sido por lo que yo veo, y esto es una reflexión que también le hice trabajando ahora con maestros de postgrado, no tienen apropiado el discurso y siguen un poco en el otro canal, y es en el canal de que la lectura tiene que ser algo placentero, y por supuesto que lo tiene que ser, pero pareciera que para que fuera placentero no tiene que ser estudio, no se tiene que parecer con el estudio. Y Sí, sí, yo entonces, estoy de acuerdo con vos, pero digamos que no es, estamos muy lejos de lograr que todos los maestros se asuman con la posibilidad de plantear un proyecto didáctico como el eje central de su trabajo, pero los pocos o un poco más de pocos que lo están haciendo hace años nos muestran que es posible. Sí. sí, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Y también creo como vos que esta expresión de un intelectual muy importante en México que planteó que leer no es estudiar, que estudiar no es leer, es algo que ha hecho mucha mella en el... sí, no solo en los discursos, sino en el actuar de la gente frente al tema de la lectura. Entonces todos tienen que ir para hacer cosas que no signifiquen estudiar, como si estudiar fuera un castigo de Dios, algo así, ¿no? Como si ¿Quién dijo tuviera que eso? ser siempre- Felipe Garrido. Ay, no, no puede ser. Bueno, sí puede ser, pero Y es fuerte, ¿cierto? Uno lo escucha mucho No, y entre nos siguen muchos maestros, No, y nos siguen. además uno sí escucha el discurso de que estudiar es por obligación. sí, eso no es que a uno le guste enterarse y tratar de Exactamente. Si el conocimiento no fuera también una fuente de placer o de fruición. Exacto, es que es eso. Bueno, Porque esto, instruirte, porque parece que además queda como el discurso de la instrucción, ¿no? Y que lo que haces durante los años de la escuela, de la educación básica, es instruirte para que no andes por la vida como si fueras verdaderamente un palurdo. Ese es el discurso oficial, realmente, digo, de alguna manera como velado, pero pues ni modo, tienes que sufrir porque no hay de otra, pero con eso pues vas a poder ser productivo y no andar por la vida como... Ser alguien. Sí, y también está la contraparte que dice que está bien leer cuentitos y todo eso, pero pues que eso no forma a nadie o no se estudia a través de eso, no se aprende gran pero es cosa a que esa través es de la eso. parte recreativa. Es decir, hay un día a la semana en la que para que los chavos no se rebelen, hay un espacio recreativo y entonces ahí entra el arte y la literatura como si fuera un arete. Por eso digo que es como la contraparte del mismo discurso, es decir, son las dos caras de la misma moneda y las dos son igualmente falsas, ¿no? Y sí, parece increíble, pero ponen al maestro en un dilema, porque él tiene que, o sea, tiene un contrato, tiene un compromiso, que es enseñar, hay un currículo, pero entonces de pronto tiene que distinguir entre leer agradablemente, leer por placer, y ya de pronto entrarle a la otro que es el contenido, digamos así, duro, ¿no? A la formación incluso te cambian de actitud, bueno, ¿no? hay dos cositas ahí, ¿no? Una que es ¿por qué estudiar no puede ser algo placentero? ¿No? Eh, no solo la literatura de ficción puede encantar a un niño, a un joven. Una página sobre eh, corridas de coche, ¿cómo se dice esto? Carreras, Carrera, pues puede ser muy placentero. Y desde ahí se puede pensar en los países del mundo que reciben las carreras, cuánta plata se gana por una victoria, que, bueno, tantísimas cosas se pueden sacar de un texto y una revista especializada, por ejemplo, en autos, y puede encantar a un grupo de jóvenes con 8, 9, 10 años, que sea.
Esta es una cosa. Entonces, que estudiar o conocer o buscar una información sobre un país, una ciudad, un castillo, lo que sea, puede ser algo muy placentero según la forma como lo presentemos. Esta es una cosa. La otra cosa que yo pienso que está ahí puesta y que igual es ambigua es imaginar que estudiar supone, como dijo María del Mar, instrucción, ¿no? Está siendo instruido para saber qué hace la vida y manejarse en el mundo. Bueno, pero por tras de esto está el problema de la evaluación. Tú estudias porque vas a ser evaluado. Y puede ser que si hay una maestra más lista, ella te ponga a leer un cuento, pero no te va a cobrar con preguntas tontas sobre quién lo ha escrito, si el personaje principal es este o aquel. Pero en la mayoría de los casos transforma igual la literatura en un test. Entonces, la lectura literaria también se hace un dolor. No tiene nada de placentero si tú tienes que contestar un cuestionario con respuestas que se supone sean claras y verdaderas para que tú saques una buena nota, un valor que alcance una aprobación, como si fuera otra disciplina cualquiera. Entonces, yo pienso que más bien se podría cambiar la forma como la literatura se presenta en la escuela, desde la experiencia de la literatura fuera de la escuela, en otros espacios culturales donde se pueda leer, y luego aprender en la escuela con la literatura cómo leer para conocer cosas muy específicas o que sea, para estudiar también puede ser algo placentero. Es decir, nuestra didáctica, nuestras prácticas pedagógicas son muy, muy malas, muy, muy malas. Y en esto yo digo que tanto se puede tratar de la escuela fundamental como igual en la universidad. ¿No? Entonces la gente se supone que para conocer bien un autor tú tienes que conocer en detalles un lenguaje propio para hablar de él. Tú no puedes leer el autor y decir lo que él te ha movido. Fomentado. Suscitado. Entonces esto. Entonces yo creo que también hay este problema. Hay muchas cosas a cambiar en la escuela. Y creo que un maestro más seguro, más bien formado, que conozca el programa que la secretaría le obliga a cumplir y conozca también otros lenguajes, otros textos interesantes, puede hacer con que estudiar no sea un castigo y que la literatura no tenga que hacerse un programa de estudios con contestaciones previsibles, ¿no? Oigan, yo quisiera regresar al tema de la intertextualidad. Sí, con una... de esto empezamos. Sí. Empezamos con la intertextualidad y fuimos poco a poco a la interdisciplinaridad. Sí, pero estábamos allá. Sí. Sí. Con una pregunta. Yo en el capítulo hay una partecita que la entendí de esta manera. Dice, y cada texto constituye una propuesta de significación que no se encuentra cerrada y totalmente concluida, porque se destina al otro, en este caso al lector. Y una cosa que entendí de ahí, que bueno, es una idea que traía un poquito y tal vez por eso la entendí así, porque lo quise leer así, es que el autor pone estas intertextualidades en el texto,
¿no? Y como tú dices, tiene una conciencia de hacerlo. Pero a la hora de que nosotros leemos, si conocemos esas referencias, las podemos ver, ¿no? Pero también hay veces en que fuera de reconocer esas referencias, nosotros mismos traemos otros textos relacionados a la lectura, ¿no? Nuestros propios acervos, de lo que has estado hablando tú. Y se me ocurrió ahí que en realidad todos estamos haciendo... ¡Qué maravilla! Todos estamos haciendo intertextualidad. O sea, el autor la hace y nosotros la hacemos como lectores, sí, igual, ¿no? Igual. Nada más que al escucharte ahorita se me ocurre que un poco la diferencia sería la conciencia. El autor tiene plena conciencia de esto. Nosotros como lectores muchas veces no la tenemos. Bueno, y yo te digo otra cosa. Es posible que tú hagas intertextualidades con los repertorios que tú tienes y que no pertenecían al autor, y él no ha podido tener estas asociaciones que mucho tiempo después o tiempos después tú puedes hacerlo. Sí, en ese caso del cuento de Marina. A eso me refería, justamente a eso, o sea, que uno las hace, solo que como lector muchas veces no tomas conciencia de esto porque muchas gentes como lector ni siquiera tienen el concepto de intertextualidad en su cabeza, ¿ves? Sí. Y a mí una cosa que se me hace bien interesante de este tema es justamente como la toma de conciencia de eso. O sea, no solo de reconocer que los textos están hechos de cruces con otros textos u otras obras, sino de que tu mismo acto de lectura es también un cruce, así. Ajá. Y que tiene que ver con tus propios repertorios y acervos personales, ¿no? Sí. Y esto es bien interesante cuando la gente empieza a hablar de lo que le pasa cuando lee algo, cómo empieza a decir, mira, yo me acordé de tal película por tal cosa cuando vi este libro, ¿no? O me acordé de tal otra cosa. Bueno, a mí esa capacidad asociativa que hay en el fondo de todo esto, tanto está operando en el autor como está operando en el lector, esta capacidad de asociar no solo textos, sino como tú dices, formatos o discursos o cosas un poco más difíciles de ver, ¿no? Como más estructurales, ¿no? No tan obvias. Esa capacidad asociativa se me hace de las cosas más, bueno, se me hace como de las puestas en práctica de la inteligencia más fuertes de la lectura. Es decir, a mí cuando leí este capítulo tuyo como cierre, además de todo lo que hemos venido haciendo, pensé mucho en lo que nos decía María Elvira, en lo que nos decías María Elvira, de por qué habías elegido este orden de presentación de los capítulos del libro en el curso, que es distinto al orden que originalmente habían elegido para editar el libro. Me pareció un cierre fantástico este tema de la intertextualidad, porque es justamente como una cosa tan elemental, ¿no? De ver que eso es lo que hacemos todo el tiempo, intertextualidades. Y me pareció por eso bien poderosa la imagen del mundo como un texto infinito, ¿no? O como un texto potencial. El mundo es un texto en potencia, ¿no? Solo que está puesto en distintos lenguajes y hay que saber un poco entrecruzar todas estas cosas, pero esa capacidad de entrecruzamiento, ese es el meollo del asunto. Ajá. Y no sé, bueno, me parecía, por eso te quería preguntar al respecto, como algo bien importante de transmitirle a la gente. Sí, pero lo que has dicho para mí es una percepción muy apurada de lo que pasa. Muchas veces
tú no alcanzas la asociación que una persona puede hacer en un salón de aula sobre un texto que le presentas, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que las asociaciones que el Quijote tuvo en el siglo XVII, en el siglo XIX, en el XXI, son distintas, porque mucho se ha producido y que puede entrar, según el contexto del tiempo, en conexiones distintas, porque lo que hace una obra porosa es justo no poder, es que la palabra no recubre completamente el mundo, ¿no? El arte no agota las cosas, entonces tú siempre tienes una apertura, un ángulo de donde se puede mirar algo sorprendente. El texto verdaderamente potente es un texto que no está completo, es un texto que es completo, pero soporta suplementos, no necesita de complementos, no necesita complementarse, pero acepta suplementación. Y esta suplementación es la que trae el lector y puede traer suplementaciones de épocas distintas, de cosas muy distintas, ¿no? Esta es verdaderamente la riqueza de la lectura, que puedes siempre asociarte a cosas nuevas, a conocimientos que no estaban previsibles en el texto de donde partes, ¿no? En verdad, quizás se podría concluir un poco arriesgadamente que el verdadero texto del mundo está en el lector, ¿no? Está en el lector y no en la palabra, en el libro o en la imagen de la película, porque lo que va a hacer el sentido de estas cosas es la interpretación que tú cargas para la vida, para que tiene efecto, que tiene impacto en las cosas de tu vida, en el concreto de la realidad en que vives, ¿no? Tú eres un texto vivo. Sí. Mientras tú construyes más posibilidades de acercamiento y de conjugación con otras textualidades humanas, más rico seguro el mundo puede estar, ¿no? ¿Te refieres a los puntos ciegos? Sí, A los textos llenos de puntos ciegos, con porque no posibilidades de ser agotamos. llenados, esos puntos por cada quien son los más ricos. Como Sí, nosotros también estamos llenos de puntos ciegos, de hecho. sí, es esto, es esto. Es que en verdad no son tanto vacíos, sino esta potencia de la materia oscura que está en todo el universo, que también está con nosotros, ¿no? Sí. Que puede significar cosas muy distintas según ciertas situaciones y circunstancias. Entonces, claro, esta es la riqueza. En verdad, hay una cosa que yo pensaba por algo que uno de ustedes han dicho al principio creo que en el primer encuentro, que esta, digamos, propuesta teórico-metodológica de formación del lector, más bien está con su objetivo puesto más lejos, que no es la formación del lector, sino la formación de un sujeto que piensa, que está comprometido con el otro, que tiene un compromiso social. Entonces, un verdadero lector puede ser que no sea un sujeto que esté en la biblioteca todos los días, pero todo lo que lee puede estar vivo en su vida y esto cambiar la manera como se comporta y cómo se relaciona con las gentes. ¿Verdad? La formación del lector es mucho más política en el sentido de que pertenece a un grupo social y es corresponsable por él, ¿no? Tiene que ver mucho más con una humanización de las personas que en general viven de una forma muy ajena
ajena de las cosas, pero ajena sobre todo de sí mismo, ¿no? No se reconoce, entonces no tiene paso a reconocer nadie más, ¿no? Entonces la formación de lector es algo que no se termina nunca y en verdad no está formando, en portugués se dice un leedor, una persona que lee por leer, sino un lector, una persona que es capaz, además, de elegir cosas, de elegir cosas. Hay un juego de palabras, lector y elector. Entonces, que puede elegir cosas y que será responsable por estas cosas que elige, ¿no? Un poco en este sentido también. Yo una pregunta curiosa. La cita de Carlos Fuentes, de Gringo Sí, Viejo, ¿por qué sí. aquí? ¿Dónde aparece? En el libro, A la página en la página 62. 62. Ay, a ver si yo me acuerdo por qué la elegí. 62. Ah, sí. Bueno, este libro es al mismo tiempo me cuenta una historia muy conmovente, se dice, que Movedor, conmueve, conmovedor. de la, sí, conmovedora, esto, de gentes vivas que sufren invasiones y luchas y cuenta una historia de México. Quiero decir lo siguiente, yo aprendí más de historia de México leyendo literatura mexicana de que leyendo cualquier libro de historia. Además fui a leer Carlos Fuentes porque me han regalado un libro extraordinario y que además es una serie televisiva también, ¿no? Tiene videos. Pero leí esto mucho después de haber leído estas obras literarias. Entonces, desde ahí, incluso puedo decir que yo conozco más de América Latina por los romances que por libros de historia que, que muchas veces siquiera he leído, he visto. Entonces, por esto está ahí Carlos Fuentes. Además es de mis favoritos, ¿eh? Ok. Carlos Fuentes es de mis favoritos. ¿Algo más? Elvira, ¿quieres sugerir algo? No sé, Claudia. tema. Pues Escuchándote pues todo el tiempo, pero ahorita que lo vuelves a poner como tan explícito, yo creo que sí tienes que, con ocasión del trabajo con los estudiantes, como después en el seminario que iniciará o el simposio que se inicia el 7, hablar de esto que planteas y que cada vez para mí se hace como más evidente con tu trabajo y tu pensamiento, que la historia de formar lectores no es formar para que sea gente que pueda aumentar la estadística de 2.5 a 12 o a 15 para estar equiparable con Europa, sino que es muchísimo más profunda y de muchísima mayor responsabilidad porque es entender que lo que estamos haciendo es trabajar para permitir que todos sean lectores del mundo, responsables, participativos, y que en ese sentido vale la pena trabajar. ¿Sí? Sí, es esto. Es esto. La idea es esta. Mira, porque la cosa no parece compleja, pero es muy sencilla. Nosotros, para estar en el mundo, en contacto con lo que sea, tenemos que leer, porque las cosas no están dadas.
no son transparentes, ni cuando las cosas son muy sinceras, ni en esta situación tenemos transparencia absoluta ni de los sentimientos mismos que tenemos nosotros. Entonces hay un esfuerzo permanente de agarrar el sentido que las cosas tienen y que se nos escapan. Entonces, claro que leer es básico para que la gente sepa vivir. Entonces, para vivir, la idea que está en Aristóteles, que ya les comenté, de la vida buena, la vida que yo puedo compartir con los demás, la vida que yo puedo realizar, tornarle a realizar de forma a que la necesidad que yo tengo del otro, ¿no? Se convierta en una experiencia feliz, se puede ser así, una experiencia feliz de encuentros, de borrar la solitud, el miedo, el sufrimiento solitario. Entonces, estamos todos en la misma situación. Si logramos salir de este cierre de nuestras percepciones, de nuestras representaciones y ideologías tan cristalizadas, si logramos salir de ahí, podemos encontrarnos en situaciones que siempre serán de desafío, de un reto permanente para nosotros. Pero lo que pasa es que pasamos a crear soluciones, a crear vida. Y para esto hay que pensar, y pensar es una forma de relacionarse con lo nuevo, con el exterior, con lo que en nuestro interior es pregunta, es duda. Entonces leer es un acto de sobrevivencia, no sirve solamente para tornarnos más cultos o más eruditos o buenos alumnos. Leer es un esfuerzo de estar vivo en el mundo con la posibilidad de firmar nuestras ideas, de aprender de los demás, de cambiar nuestras posiciones para soluciones mejores. Por esto vamos a la escuela, por eso aprendimos una lengua, 2 lenguas, 3, 4, porque cada lengua tiene un dibujo de aprehensión de las cosas de la vida y del mundo, ¿no? Entonces, cuando leemos estamos estudiando quizás de una forma mucho más profunda y mucho más libre también, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué otras cosas tienen ustedes? Pues nada, yo de este tema de intertextualidad, nada más decirles que es de mis favoritos, siempre. Es de las cosas que más disfruto trabajar con la gente. Es también de las cosas que más me he encontrado que es un problema de comprensión lectora y que la gente no identifica como tal, ¿no? Porque ni siquiera sabe que está ahí. Entonces, bueno. Y pero sobre esto, ¿qué decir con un problema de comprensión lectora? Ahí no lo capté. Sí, que mucha gente, o sea, no entiende, o sea, siente que no entiende textos pensando en que no está entendiendo, no sé, el léxico es muy complicado o están tratando de un tema que no conoce. O sea, la gente piensa un poquito esas cosas, cuando en el fondo las cosas que lo confunden son los intertextos que están ahí, que no reconoce y que lo dejan un poco afuera. Ajá, y la sensación es de quedarse afuera pero no saber bien por qué. Entonces, no saber cómo entrar.
Sí, mucha gente no sabe identificar que ese quedar afuera que está sintiendo es en realidad porque no está entrando a los intertextos del texto. Es muy Pero sencillo, mire, es ahí como, no está el sé, papel fundamental del mediador, ¿eh? por supuesto, Este es el papel supuesto. fundamental del mediador. Supuesto. Y además ahí es precioso el papel porque para poder ayudar a la gente a entrar por sí misma sin que tú le descubras el chiste del juego, es donde puedes presentarles entonces obras de arte, películas, libros de otros libros, etcétera. Entonces se vuelve una fiesta preciosa Sí, esto. pues no sé, Textos. de intertextos justamente, ¿no? Entonces por eso les digo que para mí es uno de mis temas o sí, de mis temas favoritos de trabajar. Y se me ocurría así pues ese ejemplo muy sencillo que seguramente todos conocemos del pequeño cuentito de José de la Colina que dice y cuando despertó la maestra todavía estaba ahí haciendo alusión al cuento de Monterroso del dinosaurio. ¿Sí se acuerdan de ese cuento del Sí, dinosaurio? sí. Ajá. El dinosaurio, sí. Que sí, que el cuento dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Sí, sí, el de Monterroso. Que ese es el cuento original, pero cuando tú les presentas el cuentito este de José de la Colina, que hace un intertexto con el de Monterroso, que dice, y cuando despertó, la maestra todavía estaba ahí, pensando, y todo el mundo piensa en el Bester Gordillo, ¿no? Sí. Esta lideresa Pero no mexicana. necesariamente van al Bueno, texto. no, claro, no pero muchas veces que mucha gente lo puede hacer por hacer el intertexto, ¿no? Claro. Entonces, digamos, es un ejemplo así súper sencillo de decir cómo no entras al chiste del texto simplemente porque te faltan esos referentes, ¿no? A ver, Entonces, cuando la gente descubre un poco esas cosas, se aliviana más respecto a la comprensión, o sea, ese problema de la comprensión deja de ser una cosa tan misteriosa o tan focalizada en lo que ellos piensan, es por el lado del léxico, de que hay que ir a un diccionario para solucionar esos problemas, etcétera. a ver, yo quisiera retomar un poco eso y tal vez conectarlo con otra cosa en la sesión pasada, sobre la cuestión de la interpretación y la sobreinterpretación, que es algo que todavía me No te traigo por ahí. escuché, Rubén. ¿Puedes Ah, que, repetirlo? que yo quisiera como ligar esto con algo del módulo pasado, que es sobre la cuestión de la interpretación y la sobreinterpretación. Y este ejemplo que da Claudia, la pregunta sería, ¿es válida la interpretación de la lectura del maestro que no sabe de ese texto de Monterroso y está haciendo una lectura y hace una interpretación y se va, que es la maestra del Bester Gordillo, igual no entiende el chiste, pero ahí hay una interpretación que es válida, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde, hasta dónde está esta parte, pues, donde se puede construir esta propia interpretación del lector que se haga válida? Y me suena también con lo que dijo Eliana hace rato para terminar, un poco diciendo esa cuestión arriesgada de que al final la, la lectura está en el lector. ¿Cómo dijiste? El texto, Sí. el texto no es- Está en el texto del lector. en el Está texto en del el texto lector. que el lector construye. Eso, no sé si fue claro. Mira, yo pienso que de todas maneras no hay una lectura. Hay lecturas. Entonces tú de hecho puedes asociar cosas o dejar de asociar cosas que para otros son presentes, son obvias. Y por lo tanto, la maestra que no reconoce la asociación con el Monterroso, por ejemplo, no está
interpretando. Pero ella va a manifestar una interpretación que cabe en su universo de referencias. Y esto va a pasar con nosotros todo el tiempo. Muchas veces estamos en el cine y hay una referencia a un autor y tú no la reconoces. Para el director era muy importante, pero para ti puedes salir de la película y comentar cosas que te parecieron fantásticas, pero no incluye, por ejemplo, una cosa específica que el director quisiera enseñar, ¿no? Por ejemplo, una persona que no tenga mucha lectura mítica y que va a acompañar toda la serie de Guerra en las Estrellas, no sé si así que está Star Wars. La Guerra de las Galaxias. Pues esto, está Star Wars. Una persona puede asistir la película, la serie de películas y nunca asociarlas a las narrativas míticas que están ahí abajo. Todas ellas. Las bíblicas, las orientales, tú vas a buscar y todo está construido bajo una estructura el mito del héroe mítica, ¿no? Entonces, ¿cuántas gentes vieron esta película decenas de veces y no la pueden reconocer? Pero tú cuando reconoces, tú tienes una especie de goce, ¿no? Sí. Digo, esto ya lo he visto, esto ya lo conozco, ya lo ubico. Y el otro va a gozar de otras cosas de la película. Es que es muy difícil en el caso de lecturas que no son puntuales, no son tan objetivas, porque hay lecturas más objetivas, ¿no? Es que ni todo es tan amplio, tan abierto, con tantos puntos ciegos, como dice Claudia. Pero en estos casos es muy difícil poner todo en una misma caja, ¿no? Entonces creo que la cuestión de la sobre, no de la sub, pero de la sobreinterpretación es que tú tienes que buscar alguna coherencia. Es la coherencia el límite para la construcción del sentido que haces. Un texto puede tener muchas significaciones, pero tú tienes que construir un sentido. Tú, en tu ejercicio, tú vas a construir un sentido. Las significaciones son muchas y van a cambiar según personas, según tiempos, según sociedades y culturas distintas. Pero la construcción del sentido es tu responsabilidad, tú la vas a firmar, tú tienes que tener tu aporte personal. Tienes que saber Tiene que tener coherencia. Tiene que tener coherencia. Sin coherencia no marcha. Sí. No marcha. Tienes que saber argumentarla. Sí. Ante la corte. Sí, pero en ese descubrimiento de la intertextualidad y cuando empiezas a descubrir en ciertas obras guiños, intenciones, influencias de otros autores que para ti han sido significativos, también empiezas a tener una conexión diferente con ese autor que ahora estás leyendo, porque descubres que tus lecturas y sus lecturas confluyen en algún punto, y ese descubrimiento de la intertextualidad, y que muchas veces es un guiño de un personaje o de una historia o de un escenario, resulta muy gozoso. Sí, esto también. Y hay otra cosa curiosa, ¿no? Yo estaba leyendo hoy un texto teórico sobre el tema de el impacto que la literatura puede tener en la vida social, y encuentro un párrafo con una explicación muy interesante, muy justa, y que yo podría decir que ya había leído en otro autor de otra cultura, en otra lengua, y que la autora del texto que yo leía, que tenía docenas de referencias al pie de página, no citaba. Entonces yo no conozco todos los que ella ha citado,
pero yo conozco un que ella nos cita y que igual escribe sobre este tema. Y yo estoy acá como punto de convergencia entre estos dos escritores. Entonces, es también un goce saber que tú puedes, con tus lecturas, aportar al otro que es, bueno, un genio que ha publicado cosas muy interesantes, no conoce, tú lo conoces. Entonces, hay goces distintos en la medida que tú caminas como lectora. Entonces, este es algo que no se agota, ¿no? Este es lo más interesante del proceso, de todo el proceso, ¿no? Y yo quería, Sí. no, quería opinar algo sobre lo que decías tú, Rubén, sobre la validez de la lectura, lo que le llamabas la validez de la lectura. Es que a mí esa discusión de la validez se me hace un poco una trampa por la palabra validez, porque es como que te lleva a preguntar quién valida esa lectura. O sea, la interpretación que pueda hacer alguien de un texto, ya sea una interpretación amplia, donde encuentre muchos referentes de los que están puestos ahí, qué sé yo, o una interpretación incluso alejada, que se vaya alejando del texto. O sea, ese asunto de validez, yo lo pienso como una trampa, porque yo pienso que a una persona cuando lee un texto y construye algún sentido, algún significado que no sé, que lo mantuvo leyendo el libro, o algunos significados que lo mantuvieron leyendo el texto, eso ya es algo válido. O sea, válido para ese lector, aunque su interpretación no haya sido tal vez, ¿no?, la más amplia, o aunque cuando lo comparte todo el mundo se queda diciendo, bueno, quién sabe por qué interpretó eso. Ajá. Entonces, como que yo pienso que habría que plantearle mucho a la gente que sus interpretaciones personales, ya por el solo hecho de serlo, son válidas, ¿no? Porque es su punto de vista, pues particular y muy respetable. Y no ya, solo el punto de vista, yo estoy de acuerdo contigo, pero el punto de vista tiene que estar razonado, ¿no? Sí, Tiene que, sí, tiene que poder tratar de ello. ¿Por qué leo de esta manera? ¿No? sí, a lo que voy es a justo eso, o sea, a decir, una cosa es como validar en el sentido de decir, se vale, o sea, cualquier interpretación, la que sea, en principio se vale, y luego abramos la discusión, intercambiemos puntos de vista, veamos cuáles son más coherentes o no. Si el tuyo no es coherente, te escuchamos para que lo expliques, capaz de que nos explicas la coherencia que nosotros no habíamos visto. O sea, yo creo que en principio es importante hacer sentir a la gente que su interpretación vale. Ajá. Porque esto es una cosa que la mayoría de la gente viene con esta idea de la escuela, una idea de haber ido perdiendo el valor de lo que ellos entienden, ¿no? Entonces, por eso a mí se me hace un poco como delicado usar esa palabra, o sea, qué interpretación es válida y cuál no. O sea, de entrada, para mí, cuando yo estoy con un grupo, todas valen. Y luego ya vamos acomodando las cosas. Y en el acomodo, pues algunos melones se caen del carro, y la gente solita se va dando cuenta de esto, ¿no? Y entonces los recogen y los vuelven a acomodar de otra manera que quepan. ¿Ah? Y es una cosa social, eso sí es un trabajo de construcción social, de que se da a partir de escucharnos y de hablar. Ajá. Y la gente eso luego se lo lleva a sí mismo, a sus casas, a su intimidad, y en las siguientes lecturas que van haciendo de textos, en sus siguientes libros, empieza ya a funcionar. Empieza la gente a darse cuenta, sí, es que hay otras maneras de ver los textos, como es la mía. Sí, Mira, por esto es tan importante las prácticas de lectura,
que son compartidas. Exacto. Es el mejor modo de empezar una discusión de lecturas e información del lector. Por eso los círculos de lectura son más importantes que las lecturas que tú ordenas que hagan solitos en sus casas, que vuelven con las respuestas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante poner la gente junta y trabajar con ellas, aunque no sean incluso alumnos que están compartiendo una comunidad de lectura permanente por un año o lo que sea. Hemos tenido esta experiencia en la Casa de la Lectura. Los domingos por la tarde el público podía asomar a los círculos de lectura y eran gentes de distintas formaciones, de distintas experiencias de vida, y era muy interesante. Y hemos trabajado gentes muy difíciles. Yo me acuerdo que hemos leído un texto de Nietzsche sobre la verdad en el sentido extramoral, y hemos leído el texto sin mencionar a Nietzsche, y el grupo, que era un grupo completamente heterogéneo, hizo una lectura fantástica. Y al final le decimos, este texto es de Nietzsche. Y la gente no se podía creer, porque habían leído un filósofo que la gente piensa que es imposible de leer, ¿no? Entonces también esto es una cosa que leer junto asegura la posibilidad de que la gente va descubriendo sus limitaciones y ampliando también sus posibilidades de leer mejor un texto, ¿no? Y bueno, tú lo decías la semana pasada, ¿no, Eliana? Con respecto a aquel poema que decías, bueno, la interpretación puede ser válida para ti, pero no necesariamente para el texto. Sí. Hablando de sobreinterpretación. Sí, sí, es esto. Porque el texto puede ser mucho más, más rico, más complejo, y tú tienes tu limitación para acercarte al texto. Y claro, es un lento proceso de acercamiento a la experiencia de la lectura, porque es una experiencia, ¿no? Es una experiencia. Yo lo decía también porque en algún momento de la sesión pasada hablamos cuando se ficciona sobre la ficción, y que tú hablabas sobre que la interpretación te debe dar, o sea, debes de tener pistas en el texto o marcas textuales que te ayuden a la interpretación, que se dan casos en donde la gente lee un texto y ya está planteando otra cosa que nada tiene que ver. Ahí la fuerza de la coherencia, lo que tú llamas la coherencia, que tiene que ver con la argumentación. Sí, un poco esta. Y sí, yo estoy de acuerdo, digamos, en validar que las lecturas y las interpretaciones que se hacen sobre los diferentes textos son válidas todas, pero sí es necesario, digamos, argumentar, sobre todo cuando estamos hablando de un texto. Sí, porque unas pueden ser muy aventuradas. Son válidas en principio en el sentido de decir es lo que tengo y de ahí parto, ¿no? Sí, claro, pero hay de ahí parto para un diálogo, para una construcción en una comunidad interpretativa. Pero si no hay ese diálogo, ¿sí? Y ya te quedas solo ahí con eso, entonces, digamos, es donde queda. Bueno, y es la argumentación la que sostiene o no una interpretación como válida o no válida, ¿no? Yo puedo contar algo que se pasó esta semana conmigo. Yo estaba leyendo cuadros de pintura de diferentes épocas con mis alumnos de letras, de prácticas de lectura. Entonces les presenté un cuadro que es muy conocido de Georges Latour, que es La educación de la Virgen. Es un cuadro muy, muy famoso, muy conocido, en que aparece la madre de la niña con el libro abierto sobre sus piernas, y la niña está en pie con una veladora en las manos, emprendida, y
defiende la luz supuestamente que pueda impedir que el espectador vea con claridad la escena. Es muy curioso, ¿no? Todo alrededor está oscuro, la mujer sentada, la niña en pie y la veladora. Entonces yo pregunté al grupo, así, para empezar, ¿qué estamos nosotros, qué vemos acá en esta pintura? Entonces una joven me dijo, mira, veo una mujer y una niña que están leyendo y les faltó luz, por eso prendieron una veladora. Bueno, el cuadro es de 1640. Lo estoy viendo aquí ya. Estaba ahí abajo el autor, el título, la educación de la Virgen y la fecha. Entonces yo pedí que leyera, por favor, el título del cuadro y cuándo fuera pintado. Entonces, vamos a leer la leyenda, no del texto. ¿Legenda se dice? Leyenda. Eso, la información. Entonces, leyó una vez, no se dio cuenta, yo esperé un poco más y el grupo empezó, que no se había dado cuenta antes, empezó, bueno, el silencio, yo esperé que leyera y uno y otra empezó a pasar la idea de que en 1640 no había electricidad, ¿no? Entonces leyó una segunda vez y la segunda vez que leyó dijo, no puede ser. Entonces ella misma se ha dado cuenta, ¿no? Pero la primera respuesta era, faltó luz, prendieron la vela para leer, la veladora para leer. Y luego se da cuenta que era imposible. En 1640 no había que prender luz, ¿no? La luz. Era la veladora la única forma de leer. Entonces empezamos la discusión sobre la veladora. Entonces eso para decir que muchas veces una respuesta inmediata como esta no tienen valor, pero es un punto de partida, ¿no? Es un punto de donde se pudo partir, volver a un texto, salir de la pintura, volver al texto de información y volver a la pintura y decir, no puede ser. Entonces ella misma se ha hecho una corrección, ¿no? Y luego empezamos la discusión sobre el papel de la veladora, sobre el libro, sobre el cuerpo de la niña y por qué todo está oscuro y solamente el libro tiene tanta luz, bueno, todas las otras cosas. Pero es muy interesante porque al principio dijo una cosa que no tenía ningún sentido, pero al conectar con otra cosa que también estaba ahí, ella misma cambió la posición, ¿no? Entonces, esto, leer junto tiene estas ventajas. Y ese punto de partida es súper importante, o sea, es constructivo, y toda la gente tiene un punto de partida en sus cosas. O sea, eso a mí se me hace bien importante como valorarlo. Yo en muchos trabajos también donde les presento un texto o algo que vamos a ver entre todos, trato de generalmente que hagan primero una lectura a veces como inocente, en el sentido de que no tengan datos como estos que tú planteas. A veces el autor asusta, si tú les dices desde un inicio que es un texto de Borges, ya se les cruzan los cables antes de leer. Así que a veces no dices nada y lees y se hace una lectura inocente, en el sentido de que no tienen muchos contextos e interpretan pues lo que pueden en ese momento. Pero a veces esas primeras interpretaciones son bien intuitivas de cosas o pueden ver cosas que si supieran más datos del texto no las hubieran podido ver. O sea, esos puntos de partida creo que son bien interesantes. Claro, tiene que ver con que los puedas compartir con otros y entre muchos armar algo, ¿no? Porque sí es difícil de un punto de partida limitado
leer en solitario y crecer mucho a partir de eso. Eso me queda claro. Quería hacer una pequeña aclaración sobre el cuento de José de la Colina. No es el del Bester, sino es el de la culta dama. La culta dama. Claro. Yo sí Es que ya hay tantos, dama. ya hay tantos basados en el cuento de Monterroso, ya hay tantos que me confundí, pero la culta dama es ese que dice, le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Ay, es una delicia, me respondió. Ya estoy leyéndolo. Sí. Y claro, cuando lees este texto es muy lindo porque la gente pues no se ríe, ¿no? Mucha gente que no conoce el cuento de Augusto Monterroso original no le encuentra en el chiste. Y hasta que lo conocen al otro, pueden entrar en el sentido de humor de José de la Colina, ¿no? Les cae el 20. Les cae el 20, exactamente, sí. Sí. Se puede ver cuánto perdimos de una lengua a otra, de una cultura a otra, ¿no? Sí. Muchas veces leyendo, aunque leamos en otra lengua bien, podemos perder estas referencias, porque no tenemos en esta cultura la misma amplitud que tenemos en la nuestra. Entonces, claro. nos pasa, aún con personas muy cultas, ¿no? Este es nuestro último seminario, ¿verdad? Sí, pues, bueno, penúltimo, el último será allí con ustedes, en México. Pero acá en línea. Sí, esto será muy bueno, ¿no? Muy bueno. Yo me quedé acostumbrado, yo no sé qué voy a hacer después, sino... Bueno, es una buena idea. Tenemos que discutir esta experiencia y hacer las correcciones y implementaciones. Ya empecé con María Elvira a tratar esto ayer por la noche en nuestra charla en el Skype, que también ya se ha tornado habitual, y creo que podemos pensar en cosas juntos y mejorar esto. Limpiar todo y quizás hacerlo otra vez en otro momento. Pues fíjate que ayer en una especie de adelanto, allá en el MOAC, donde vamos a estar reunidos, Mariana y yo estábamos conversando y surgió la propuesta de que pudiéramos hacer un círculo de lectura contigo. Uy, sería fantástico. Estamos acá y contigo y por donde estemos, ya ves que casi no viajamos, que podíamos plantearnos un libro, y Marimar propuso En busca del tiempo perdido. Yo quiero En busca del tiempo perdido con un grupo. Un año. Un año. Libro por libro, un año. Sí, es larguísimo. Sí. Y es una discusión interesantísima, porque todo el tema, por ejemplo, del otro, del amor, de la infancia, esto en Proust va y viene. Hay cosas muy coherentes, hay cosas que tienen que ver mucho más con su necesidad de compensar la solitud, no, porque es muy interesante, pero es larguísimo hacer un círculo de lectura por una. Yo me apunto en México. Tú ya vas a poder hacerlo en México porque vas a entrar a tu año sabático, así que te agarran la onda. Yo quiero decirles que esta experiencia, este encuentro de todos, pero especialmente de ustedes, con Eliana, en estas sesiones, ha estado muy cerca del sueño inicial que yo tuve con este libro. Como lo es el curso para los estudiantes, pero este tipo de trabajo que se ha hecho con Eliana y su generosidad de siempre,
era lo que yo soñaba que tendríamos que hacer para meternos más con el tema del libro. Rubén lo recuerda que decíamos, bueno, en esa época decíamos, vamos a juntarnos fulano y sutano y sutano y sutano y ya que dar duro a leer y a conversar a partir del libro con Eliana. Realmente ha sido muy, muy generosa vos en esta charla y pienso que la participación de cada tutor ha sido, digamos, ha sido más de lo esperado también. Me encantó en algún momento que vos dijiste algo que te salió del alma y es que sentías estar trabajando horizontalmente. Si llevas un camino no mayor, distinto, pero siento que estuviste siempre tratándonos, y especialmente ustedes que hablaron más, tratándonos como interlocutores tan válidos como tú. Y eso y así lo es. Ya lo sé. Que eso es verdadero. Ya lo sé, pero y las gentes son interlocutores. Este tipo de cosas no se dan con cualquier profesional. Recuerdo que hace tiempos quise hacer algo parecido con Genevieve Pat, cuando empezamos lo de Leamos de la mano de papá y mamá, porque siempre he pensado que para hacer esto se necesita gente, no solo gente que quiera seguir estudiando, sino estar de la mano de gente pues que valide, como dice Claudia, que valide la palabra de los otros y se sienta realmente dialogando y creciendo a su vez, porque yo creo que tú también llevas ya cosas de este grupo que seguramente te estarán enriqueciendo. Sí. Bueno, yo además quiero, de verdad, tú dices de generosidad, pero considerar también que cada persona que está como tutora ha tomado el libro y se ha dedicado durante 30, 40 días a leer un libro de otra persona y enriquecerlo con sus aportes y compartirlo con otras personas además. Es algo que ni toda gente, incluso mucho mejor y mucho más preparada y mucho más culta que yo, merece. Entonces yo me siento también muy agradecida, gratificada con esta experiencia. Yo sé que tú anhelaras esto desde mucho cuando publicaste el libro allí y muchas veces en Brasil me hablaste de esto, pero yo nunca lo realicé en verdad, ¿no? Y ahí está. Yo también siento que no podría haber hecho esto no solamente sin ustedes, que fueron de verdad los generosos, pero también acá con Viviane. Sería imposible si Viviane no estuviera conmigo de hacer estos videos, enviarle los videos, bajar estos materiales, subir otros tantos materiales, grabar. Entonces yo soy muy, muy agradecida también a Viviane por haber trabajado conmigo, ¿no? Por ser parcera en esta jornada. Yo le agradezco mucho a ella y muchas veces a la gente de la cátedra que me soportó hablando acá en español el tiempo en que charlaba con ustedes sin reclamar de los ruidos de las voces. Entonces yo siento que yo soy la persona que debe estar mucho más que todos vosotros agradecida por esta oportunidad. A ti, María Elvira, a Viviane y a todos ustedes, tutores. Yo espero verlos en la semana entrante, el domingo ya, en México. Y será una doble alegría estar
con ustedes es estar en México. Pues compartimos. Realmente hay que decir que Vivian te dio la posibilidad de sentirte absolutamente cómoda trabajando por internet, cosa que no hubieras hecho si no estuviera ella cerca de vos, porque conozco que ha sido tan difícil en todos estos años que tú te metieras a Skype, era algo así como casi imposible de lograr. Y tú te has sentido realmente segura para poder estar enfocada en tu trabajo, y eso ha sido enormemente valioso, y por supuesto hay que agradecérselo a Vivian. Y agradecer ahí a Mariana y la gente de la UNAM. Y a Mariana y a la gente ya se lo diremos. Sin duda, uno, y no es uno, después dos y después tres, sino uno, tú, dos, cada uno de los tutores. Me parece que sin ustedes y lo que son cada uno y lo que han puesto cada uno, este curso no hubiera podido hacerse, pero jamás con el nivel que se hizo. Me parece sin duda que el trabajo de Mariana, acompañada en su primera época con Rubén Sáenz y después con Rafael, ha sido también enormemente valioso, y construir esa pequeña comunidad es algo que necesitamos continuar. Tenemos que inventar cosas para seguir haciendo cosas que nos permitan crecer y ayudarnos y lograr que otra gente también pueda sentirse tan cerca del tema de la formación de lectores como hemos estado en estos días. No, y fue un trabajo que yo creo que puedo hablar así en el plural, nos llenó de alegría. Estuvimos acá trabajando con mucha alegría. Esto lo sentí en cada uno de ustedes, y para mí también no era un peso venir por las tardes acá los martes y estar con ustedes. Entonces, trabajar con alegría es todo lo que pedimos los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Sí. Entonces, yo me siento muy, muy, muy contenta con esta oportunidad de estar con gentes que me son caras, y compartir con amigos esta jornada, esta experiencia. Muchísimas gracias. Y seguro nos vemos el domingo, ¿no? Bueno, el sábado veré a alguien, pero domingo a todos, espero. ¿Sí? Hola, bonito. Te hablo en un segundo. Gracias, Diana. No, bueno, pues Gracias. Beso a todos. Sí, besos. Que sean lindos los foros de mañana. sí. Textos que le ayuden a seguir pensando a la gente que el texto no es un examen final. Sí, esto es importante, ¿eh? Es Para importante. nada es un examen final, que es la posibilidad de que ellos dejen para ellos mismos constancia de las cosas que se les abrieron en su mundo, y de las cosas que les siguen preocupando y que quieren seguir buscando en el mundo, y que no se compliquen en pensar en ningún formato ni ninguna cosa, ¿sí? Así es. Bueno, yo también voy emocionadísima para el día. Les dije que era como de primera comunión. Nunca me había costado armar una maleta tanto como me ha costado ahora. Sí, bueno, es demasiado tanto peinado que yo no estoy pensando qué voy a hacer, así que... Sí, tú vas a tener que cuidarte mucho porque con ese aguacero que han dicho no vamos a poder estar tan bien. Bueno, los quiero mucho. Gracias, María. Un beso. Nos vemos. Gracias. Gracias, chao. Si hablan con Angélica ahora, cuéntenle un poco, porfa, del tema, ¿sí? Yo no voy a alcanzar a hacerle una mini cosita que les sirva, pero se los pido a alguno de ustedes, ¿sí? Bueno, de todas maneras, Vivi ha grabado y va a subir la grabación de esta charla, ¿sí? Un besote. Entonces, Chao. beso. Chao. Chao.